Buenos días, profe. Espero que estés muy bien. Entonces te voy a hacer la presentación del anteproyecto mediante este videito. Bueno, el título de nuestro anteproyecto es Evaluación del uso adecuado, adherencia y factores asociados al riesgo en la farmacoterapia de pacientes ambulatorios polimedicados bajo supervisión del químico farmacéutico. Bueno, están los integrantes del equipo. Mi nombre es Paulina. Mm, Bueno, en esta primera parte quiero presentarte como el contexto que dio origen a nuestro anteproyecto. En Colombia es muy común que muchas personas mayores, especialmente aquellas con enfermedades crónicas, consuman 5 o más medicamentos diariamente. A esto pues es a lo que se le conoce como polifarmacia y aunque es parte del tratamiento médico, también representa un riesgo importante cuando no hay supervisión profesional. Hablamos de riesgos como interacciones medicamentosas, efectos adversos, duplicidad o incluso el abandono del tratamiento. Estos problemas no solo afectan la salud del paciente, sino que también sobrecargan de alguna manera el sistema de salud. Entonces, por eso este anteproyecto nace con una finalidad clara, evaluar cómo se están utilizando los medicamentos en pacientes ambulatorios polimedicados, identificar los riesgos asociados y sobre todo analizar como el papel que puede tener el químico farmacéutico en mejorar esta situación. Entonces, nuestra apuesta es como demostrar que su intervención no solo previene errores, sino que también optimiza la seguridad del tratamiento. Bueno, una vez tenemos identificado pues el problema, definimos el objetivo general, que es evaluar el uso adecuado de los medicamentos, la adherencia terapéutica y los factores de riesgo asociados a la farmacoterapia en pacientes ambulatorios polimedicados y además queremos como analizar el impacto que puede tener la intervención del químico farmacéutico como figura clave en la seguridad del tratamiento. Este objetivo se enfoca en tres grandes pilares. Primero, que es la seguridad, pues obviamente del paciente. Segundo, la optimización de la terapia. Y tercero, pues el acompañamiento profesional. Sabemos que una intervención pues farmacéutica podría hacer la diferencia en la calidad de vida de estos pacientes y por eso pues este estudio busca precisamente generar como evidencia local. Bueno, para lograr este propósito general nos propusimos 4 objetivos específicos que nos ayudarán justamente a descomponer el problema y entenderlo desde distintas perspectivas. Entonces, primero queremos como caracterizar los patrones de prescripción y consumo de medicamentos en estos pacientes para entender cómo se medican y con qué frecuencia. Segundo, buscamos determinar el nivel de adherencia terapéutica y el grado de conocimiento que tienen pues estos pacientes sobre sus propios tratamientos. Esto es clave porque muchos de pronto no saben, o sea, para qué se toma el medicamento o cuál es la forma correcta de tomarlo. Tercero, vamos a identificar factores de riesgo como interacciones medicamentosas, duplicidad terapéutica o automedicación que pueden justamente pues comprometer su seguridad. Y finalmente, pues nos interesa mucho explorar cómo perciben los profesionales de la salud el rol del químico farmacéutico en este proceso, pues especialmente bajo el manejo de la polifarmacia. Bueno, en este apartado vamos a relacionar los principales problemas que hemos identificado en la farmacoterapia, justamente de estos pacientes, con las soluciones y las medidas correctoras que se proponen pues en el marco de nuestro anteproyecto. Primero tenemos la polifarmacia sin control. Este es como el eje central de nuestro problema de investigación, por decirlo así. El uso simultáneo de múltiples medicamentos sin un adecuado seguimiento, pues va a incrementar el riesgo de efectos adversos y hospitalizaciones. Entonces, para enfrentarlo, planteamos evaluar riesgos y adherencia de forma periódica. Y la medida correctora que proponemos, pues, es la supervisión farmacéutica que busca justamente garantizar como ese uso racional de medicamentos. En segundo lugar, encontramos las interacciones y duplicidades. Este fenómeno pues ocurre con frecuencia cuando
no sé, distintos médicos prescriben sin una conciliación farmacológica previamente, o cuando el paciente pues también se automedica. Entonces, la solución consiste en una revisión estructurada de los tratamientos y para asegurar su eficacia, pues implementarse, no sé, protocolos o guías clínicas que unifiquen justamente pues estos criterios de práctica asistencial. El tercer problema es la baja adherencia y la automedicación, que en nuestro estudio mediremos con herramientas validadas como la escala de Morosky y sabemos que la falta de educación en la comprensión de tratamientos por parte del paciente pues es un factor de riesgo clave. Entonces la solución que planteamos justamente pues es la educación, el acompañamiento farmacéutico, recordatorios, no sé, simplificados con esquemas terapéuticos y de esta manera pues que se reduzcan los olvidos y la complejidad de la administración de los medicamentos. Y finalmente, pues identificamos que existe un rol subestimado del químico farmacéutico y entonces nuestro proyecto lo que busca es justamente visibilizar como este papel, integrando el farmacéutico como parte activa del equipo de salud. La medida correctora necesaria es respaldar su participación mediante políticas institucionales, evidencia local que sustenten justamente la importancia de su intervención y en la seguridad del paciente y en la optimización de la farmacoterapia. Bueno, en cuanto a la metodología, nuestro estudio sigue un diseño observacional analítico aplicado pues en estos pacientes. La primera fase corresponde a la investigación y planificación, donde revisamos la literatura, definimos las variables y delimitamos la población objetivo, que son los pacientes mayores de 50 años, en tratamiento con 5 medicamentos o más simultáneamente durante los últimos 3 meses. Posteriormente, pasamos al diseño de estudio en el que establecimos los criterios de inclusión y de exclusión, definimos el tamaño de muestra y elaboramos como el cuestionario estructurado que recoge la información sobre adherencia, automedicación, interacciones y la percepción del químico farmacéutico. Luego realizamos una validación y una prueba piloto aplicada pues en un grupo reducido de pacientes y profesionales con el fin de ajustar el instrumento y garantizar pues la claridad, la pertinencia y la confiabilidad de las preguntas. Con el cuestionario validado se procede a la recolección de datos, lo cual se llevará a cabo en instituciones de salud seleccionadas mediante pues estas encuestas a pacientes y entrevistas a médicos y químicos farmacéuticos. Bueno, una vez obtenida la información, pasamos a la fase de análisis y resultados, donde procesaremos los datos en software estadísticos como Jamovie, aplicando pruebas descriptivas y bivariadas para evaluar justamente como estas asociaciones entre las variables. Bueno, con base a estos datos, a estos hallazgos, se realizará la evaluación de los riesgos y la correlación, identificando los principales factores asociados a la polifarmacia, tales como duplicidad, interacciones y bajas adherencias. Y por último, pues el estudio busca generar propuestas para mejorar, entre ellas estrategias de integración del químico farmacéutico y protocolos de revisión terapéutica y medidas educativas, pues que reduzcan justamente estos problemas. Bueno, el total de financiación asciende a 4.900.000, los cuales se dividen entre recursos de especie y recursos frescos. Dentro de los recursos frescos, pues corresponden al dinero requerido, que se contemplan principalmente como en impresiones de encuestas, en consentimientos por un valor de 700.000. Tenemos los viáticos en equipos de investigación con 1.000.000 de pesos, papelería y útiles por 300.000 pesos, refrigerios, pues obviamente importantes durante la recolección de estos datos por 400.000 pesos. En cuanto a los recursos de especie, contamos con el apoyo institucional que nos va a aportar un computador valorado en 2.500.000 y el uso del software estadístico pues para el análisis justamente de estos datos. Y con este estudio esperamos obtener resultados que contengan un impacto real sobre pues, esta práctica clínica con la seguridad de los pacientes.
En primer lugar, buscamos optimizar esquemas terapéuticos mediante intervenciones farmacéuticas dirigidas y establecer protocolos de seguimiento para pacientes ambulatorios con mayor riesgo de polifarmacia. Además, los resultados generan evidencia útil para diseñar programas de farmacovigilancia activa y para fundamentar políticas que integren al químico farmacéutico en la atención primaria en salud. En cuanto al impacto social, bueno, hay tres factores claves: pacientes, cuidadores y el sistema de salud. En pacientes, pues se obtendrán estos mayor seguridad y efectividad en sus tratamientos. En cuanto a los cuidadores, quienes tendrán una mejor comprensión del manejo farmacológico y podrán pues apoyar como de forma más adecuada. Y el sistema de salud, al reducir los eventos adversos y la morbilidad asociada al uso inadecuado de estos medicamentos, lo que también implica como un ahorro de recursos. Listo, profe. Muchas gracias.